Gracias. A ver, buenos días con todos. A ver, vamos a poner eso. Buenos días, Piero. Buenos días, Diana. Buenos días, Stephanie. Buenos días, Mari. Mm, gracias. Ok. Vamos a empezar. Bueno, sí. De lo mismo, te voy a estar abriendo el archivo para poder proyectar con algo de frío y viendo también que por ahí está corriendo mucho viento. Mm, A ver. Mm, Ya. Ujú. ¿Se ve, chicos, la imagen ahí? Ok. Entonces vamos a empezar. A ver, punto uno. Hoy día tendríamos que hablar acerca de lo que viene a ser el verbo, un poco acerca de las categorías. ¿Qué tal, Chiarela? Hoy día tendríamos que hablar acerca también de las categorías invariables. Entonces vamos a empezar. Ujú. Bueno, empezamos acá. Cuando nosotros hablamos acerca del verbo, sabemos que es la categoría gramatical que presenta mayor cantidad de accidentes gramaticales. Para dar su concepto, recuerda la parte semántica, que es indica acción, indica pasión, indica estado, existencia de un ser. En la parte morfológica, podemos decir que es variable. ¿Por qué? Porque nos presenta sufre cambios debido a la presencia de 5 accidentes gramaticales. ¿Cuáles serían estos accidentes gramaticales? Estaríamos hablando de persona y número, que son los accidentes nominales, y estaríamos hablando en este caso, de modo, tiempo y aspecto, que son los accidentes verbales. De ellos, en cuál me han hecho mayor cantidad de preguntas en examen de admisión ha sido pues en el modo y en el aspecto. Entonces eso es algo que sí debemos saber al revés y al derecho, por decirlo de alguna manera. Lexicología mente de inventario abierto porque acepta nuevos verbos. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, de palabras como me quedé chateando o chateamos toda la noche, googlea la información. Y sintácticamente funciona como núcleo de la frase verbal o predicado. Ujú. Ahora, continuamos. Ahí está, ¿no? Te extrañé mucho, hemos comprado los libros, acción, estado, pasión. Trabajé, trabajaría, siempre presenta un morfema lexical y lo que aparece a su lado es el morfema flexivo amalgama, en este caso, y los nuevos verbos, ¿no? Continuamos. El, del verbo pueden surgir algo que se llaman los verboides, que son las formas no personales. De ahí surge el infinitivo, que es la terminación ar, er, ir. Está el participio que normalmente en San Marcos se toma en cuenta más que nada aquí en el participio pasivo, que es el que acaba en ado, ido, como de amar, amado, jugar, jugado, partir, partido, vivir, vivido, y las formas irregulares que vendrían a ser las terminaciones choto, so, como de hacer, hecho, de romper, roto, de imprimir, impreso. Ujú. Ahora, debo tener que cuidado con algunos participios, porque, por ejemplo, el caso de imprimir, la palabra imprimir tiene doble participio. Existe la palabra impreso y existe la palabra imprimido. Si yo digo freír, doble participio, freír, frito y freído, y elegir, ¿no? Bueno, en el caso de elegir, no. Entonces, aunque sí existe, ¿no? Elegido y electo, solo que en el resto, como ocurre en otros casos, el, el el segundo, que sería el irregular, se convirtió en qué cosa, en un sustantivo.
perdón, en un adjetivo y ya no cumple la función de participio, ¿no? ¿Y cómo sabemos que tiene la función de participio? Porque está con el verbo haber en lo que conocemos como tiempo compuesto. Había jugado, había amado, de imprimir, puedo decir había imprimido o había impreso. Aunque acá en América preferimos había impreso. Pero se puede de las dos formas, ¿no? Continuamos. Y el gerundio, que es la terminación ando y yendo. Un ratito. Ahora, ¿cuál es el detalle con el gerundio? O sea, ¿por qué me interesa el gerundio? Porque ha presentado varias preguntas acerca de uso. ¿Cuáles son las preguntas acerca de uso? Por ejemplo, en el caso del gerundio, si yo digo cantando, jugando, riendo, saltando, creyendo. Hay dos reglas que no, que se puede dar en el gerundio y que no debe seguir, por decirlo de alguna manera. La primera regla es la del falso adjetivo. No puede ser falso adjetivo, o sea, no puede modificar un sustantivo. Si yo te digo, por ejemplo, se solicita secretaria hablando inglés, es incorrecto porque hablando me está hablando un sustantivo. Entonces, ¿cómo sería? Se solicita secretaria que hable inglés. Salió la nueva ley regulando el transporte. Está mal. ¿Por qué? Porque debería ser, salió la nueva ley que regula el transporte público, que regula. Por último, ¿no? Si yo te digo, traje el maletín conteniendo los libros, no, trajo el maletín que contiene los libros. La otra regla es cuando modifica el verbo, cosa que es normal, es la función que normalmente se da, si modifica el verbo, no puede indicar una acción que ocurra después de la acción del verbo. No entiendo, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si yo te digo, Luis entró al salón cantando. Está bien porque, pues porque puede entrar y cantar al mismo tiempo. Pues si yo digo, Luis entró al salón sentándose atrás, eso estaría mal. ¿Por qué? Porque tiene que entrar primero y luego sentarse atrás. Entonces el gerundio sentando está señalando algo posterior. Entonces sería, Luis entró al salón y se sentó atrás. Hasta ahí me detengo, chicos. ¿Hasta ahí se entiende la parte de la explicación? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ok. Solamente había dos excepciones cuanto al gerundio, ¿no? Que podía modificar un sustantivo, que era ardiendo e hirviendo. Pasamos a la siguiente parte. En la estructura del verbo sabemos que se divide en raíz y desinencia, ¿no? Trabaja es la raíz y el haría es la desinencia. La raíz presenta el significado, la desinencia los accidentes. Justamente ahí vamos a hablar de los accidentes. Existen los accidentes nominales, que es persona, primera persona, segunda persona, tercera persona, y el número que viene a ser el singular y el plural. Y está asume la concordancia verbal entre el sujeto y el verbo. Los niños salieron temprano. La concordancia es niños y salieron. Ella no te ama. No, profe, no me digan eso. La concordancia sería entre ella, sujeto, y ama el verbo, ¿no? En ese caso, tercera persona singular. Continuamos. Ahora, en los accidentes verbales es donde está la mayoría de las preguntas. Acá nosotros tendríamos que hablar acerca del accidente, por ejemplo, del modo. El modo que me señala la actitud del hablante hacia la acción verbal. Existen tres modos, el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Cuando me hablan a mí del modo indicativo, ¿qué sería? Me indica la acción real. Si me hablan del modo subjuntivo, me indica una posibilidad, algo irreal. Y si me hablan del modo imperativo, estaríamos hablando de una orden o afirmación. Repito, orden o afirmación en afirmación, mejor dicho, porque si yo esta orden la paso en negación, ¿en qué se convierte? Se convierte en subjuntivo. Así, por ejemplo, si yo digo, ayer regresé a la fiesta, es indicativo. Si yo digo, tal vez vaya a tu casa, es subjuntivo. Y si digo, por ejemplo, Chiarela, pórtate bien, ¿qué sería eso? Sería imperativo, porque sería una orden o mandato. Ahora, acá tengo un problema. ¿Cuál es? ¿Cómo localizarlo de forma rápida? Normalmente para localizarlo un poco más rápido o para comprobar en qué modo se encuentra, ponemos la frase es cierto que antes del verbo. Si yo digo y acepta el es cierto que, ¿qué sería? ¿Qué sería en ese caso? Estaríamos hablando de que es indicativo. Por ahí dice, yo siempre me porto bien. Es cierto que me porto bien. ¿Qué modo sería? Sería pues indicativo. Si digo, Stephanie llegó temprano. Es cierto que llegó temprano. ¿Qué sería eso? Indicativo. Si digo, los estudiantes compraron los libros. Es cierto que compraron los libros. Indicativo. Yo quiero que regresen pronto. El primer verbo nomás. Yo quiero que
es cierto que yo quiero. Sería eso indicativo. Para comprobar si es subjuntivo, normalmente se puede poner la palabra ojalá, porque denota posibilidad irreal y en cierto modo deseo. Si digo tal vez vaya a tu fiesta, ojalá vaya a tu fiesta, subjuntivo. Si hubiese estudiado más, ojalá hubiese estudiado más, subjuntivo. Hubiera ido a tu casa, ojalá hubiera ido a tu casa, subjuntivo. Yo quiero que vengas temprano, ojalá vengas temprano, subjuntivo. Ujú. Y bueno, la orden es más visible. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué la orden de negación pasa de imperativo a subjuntivo? Lo que pasa es que si yo digo, por ejemplo, ven, la forma del verbo es esa, ven, de venir. Pero si yo te digo no vengas, fíjate, ven, vengas, cambió la forma del verbo y acepta el ojalá no vengas. Y ya no indica una acción real, sino indica qué cosa, es la negación de una acción, o sea, una acción que no se da. Por eso se pasa pues al subjuntivo, porque sería algo irreal, una acción ilógica. Vamos a la siguiente, al al tiempo. Nosotros sabemos que el tiempo es el pretérito, cosa que pasó en el pasado, presente, presente y futuro sería pues que ocurrirá después. Y está el condicional que si hay una condición determinada se puede dar. En el caso del tiempo sabemos que también hay tiempo en forma simple y en forma compuesta, que es saber más participio. Y el aspecto se divide pues en perfectivo e imperfectivo. Imperfectivo es una que denota un proceso continuo, acción sin acabar, y el aspecto perfectivo que denota un acto acabado, concluido, terminado. ¿Cómo poder reconocer al aspecto? A ver, algo corto. Siempre que sea tiempo compuesto, ¿qué sería? Perfectivo. Repito, siempre que sea tiempo compuesto es perfectivo. Si yo digo, por ejemplo, hubiera ido, ¿qué sería? Perfectivo. Si digo, por ejemplo, Piero había salido tarde, había salido, perfectivo. Nosotros hemos estudiado mucho, hemos estudiado, perfectivo. Si Brigitte estuviera ahí, en este caso, profe, estuviera ahí no es compuesto, entonces ya no puedo decir que sea perfectivo. Tiene que ser haber más participio. Y si hubiera dicho, si Brigitte hubiera estado ahí, hubiera estado, ahí sí es perfectivo porque es un tiempo compuesto. ¿Y cómo sería la regla si son palabras en tiempo simple? Ahí va a depender. Si es pasado simple sin aba, ia, es perfectivo. O sea, si es simple, tengo que fijarme que esté en pasado. Claro, pasado el indicativo, ¿ah? Pasado el indicativo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo estudié y yo estudiaba, ¿cuál es el perfectivo? Yo estudié, porque no tiene aba ni tiene ia y denota una acción acabada. Y si yo digo yo estudiaba, ese es imperfectivo porque tiene aba. Entonces, si yo digo yo te quería, yo te quise, yo te quería imperfectivo, yo te quise perfectivo. Nosotros comimos en ese restaurante. Comíamos imperfectivo, comimos perfectivo. Profe, una pregunta, y si fuera presente, es que es una acción que estás realizando, entonces va a ser qué cosa? Imperfectivo. Yo estudio, nosotros, nosotros, por ejemplo, compraremos, ¿qué futuro? Imperfecto. Si es subjuntivo, no interesa el tiempo o tiempo, la forma, siempre que sea simple, es imperfecto. Si yo digo, por ejemplo, si me amara, imperfecto. Eh, si yo digo, por ejemplo, estudiara, imperfecto. O estudiase, imperfecto. Esas serían las reglas con respecto al aspecto, ¿no? Si es tiempo simple, si es tiempo presente, si es futuro condicional, es imperfectivo. Si es subjuntivo simple, imperfectivo. Si es imperativo, imperfectivo. Tomando en cuenta lo anterior, que simplemente ha sido un recordar, un remember rápido, como dicen por ahí algunos, ahora sí les toca a ustedes. Indícame el modo del verbo. ¿En qué, por ejemplo, bueno, y pausa, ¿no? O anterior. Ujú. Si yo digo, ella no te ama, profe, usted ya lo dijo, no me lo diga de nuevo, profe. Ya, ¿qué cosa sería? Es cierto que no te ama. ¿Eso qué significa? Que es indicativo. Y si te dice, estudiaré mucho por ti, ¿en qué modo se encuentra? ¿Indicativo, subjuntivo, imperativo, chicos?
Muy bien, Mariana, muy bien, Stephanie, muy bien, Sofía. Y el resto, así son, rompen el corazón de uno. Es indicativo. Ujú. Seguimos. Regresa temprano, Carlos, ¿qué sería? Muy bien, Stephanie, muy bien, Fran, muy bien, Sofía, muy bien, Chiarela, imperativo. Y si yo digo, tal vez vaya a tu casa, mm, ¿qué sería eso? Muy bien, subjuntivo. Continuamos. Si hubiéramos hablado una canción antigua de Samir, no sé si alguna vez la has escuchado. Subjuntivo, subjuntivo, ¿no? Ven a mi casa para estudiar. El viejo truco de ven a mi casa para estudiar. ¿Qué sería eso? Imperativo. Ujú. ¿Compraría esos libros para ti? ¿Qué sería compraría esos libros para ti? Indicativo, muy bien, ¿no? En cuestión es subjuntivo, pero es el condicional por eso. No regresaste temprano. Indicativo, muy bien, sí. Quizá coma ese plato chino. Sería subjuntivo, ¿no? Dámelo rápido. ¿Qué sería esto? Imperativo. Ayer estuve por tu casa. Indicativo. Si supieras toda la verdad. Ujú. Subjuntivo. ¿Volverías conmigo, Diana? No. Muy bien, María Stephanie. No, Piero, caíste. ¿Por qué? Ajá, es indicativo. Ese volvería, ese es el condicional. Mira, que lo habías hecho bien acá en compraría ese libro. Ahí no habías caído, pero acá sí has caído. Volverías conmigo. Que normalmente el condicional siempre viene después de un subjuntivo, ¿no? Si hicieras la tarea, te daría el premio. Y si era subjuntivo, daría condicional que es indicativo. Ujú. Por eso es que a veces lo confundimos, pero bueno. Andrés salió con tu prima. Ese Andrés. Llámale primo, ¿no? Ujú. ¿Qué sería eso? Sería pues indicativo, ¿no? Eres la más alegre, Cristina. Indicativo. Ujú. Hubiera salido tarde. Subjuntivo. Ujú. Vamos entonces a donde nos puede complicar la vida. El aspecto del verbo. El aspecto del verbo, ¿no? Eh, si yo te digo, por ejemplo, yo había salido tarde, tengo dos posibilidades, perfectivo o imperfectivo. Pero ahí tengo un problema. Mm, ¿Cuál es? Sí, sí, por eso han caído algunos, ¿no? Convertido. Sí, ya te diste cuenta, ¿no? Es perfectivo. ¿Por qué? Guau, ese pulso que tengo, Dios mío. Es tiempo compuesto. Es tiempo compuesto. La primera regla, recuerda, es fíjate si es tiempo compuesto. Y cuando sea tiempo simple, ahí fíjate si está en pasado. Porque si está en presente, futuro, si está en subjuntivo, si está en imperativo, es imperfecto. Si te fijas que está en pasado, ahí fíjate, tiene a Bahía, imperfecto, no tiene a Bahía, perfecto. Cuidado nomás con el verbo ser, ¿no? Porque el pasado de ser es era, fue, ahí no hay a Bahía. Pero se entiende, ¿no? Era es
Eres imperfecto, fue perfectivo, como no está acabado. Vamos a la siguiente. Hubiera comprado ese libro. ¿Por qué dudas, Piero? ¿Por qué dudas? Si la respuesta es correcta, mira. Sí, es que lo que pasa es que cuando yo digo hubiera comprado, lo tomo como que, como tiempo compuesto, entonces es perfectivo. Y si digo mañana iré a tu casa, imperfecto, sí. ¿Por qué? Porque es simple, primer filtro, y es futuro. Entonces sería imperfecto. Ujú. Yo estudio mucho, está en presente. Imperfectivo porque está en presente. Ujú. Ven temprano, está en imperativo. Imperfectivo porque está en imperativo. Ujú. Trae mis libros, Jorge. Sigue imperativo. Imperfectivo porque siempre que sea imperativo va a ser imperfectivo. Lo que me dijo mi amiga, tal vez salga contigo pronto. Me lo dijo hace 20 años. Qué alucinante, ¿no? Qué hiperbólico. ¿Qué sería eso? Imperfectivo, ¿no? Ojo, si es subjuntivo y es tiempo simple, solo una palabrita, ¿qué cosa va a ser siempre? Mira, es ese pulso que tengo, Dios mío, que va a ser imperfectivo, imperfectivo. Hemos gozado con los juegos, perfectivo, perfectivo, ¿no? Yo compraba los libros, ujú, es simple y tiene aba. Cuando en el verbo hay un aba, ia, en pasado, siempre que va a ser imperfecto. Muy bien para los que pusieron imperfecto. Ujú. Yo compré ese cuaderno. Claro, es pasado, no tiene aba, ia, es perfectivo. Muy bien. Ella salía con tu primo. Ahora las mujeres van a atacar a la familia. Se pasan. Ajá. Sería imperfectivo, muy bien, porque es pasado y tiene ia. Nosotros salimos tarde de clases. Nosotros salimos tarde de clases. ¿Qué sería? Muy bien, es perfectivo porque está en pasado. No, Piero, no. Perfectivo, ¿no? A la segunda, a la segunda. ¿Qué sería ahí? Sería perfectivo porque está en pasado y no tiene IA. ¿Cómo sería imperfectivo de ese verbo? Nosotros salíamos tarde de clase, salíamos. Ujú. Yo iba a la playa en verano. Yo iba. Imperfectivo, ¿no? Porque si yo lo pongo el verbo ir, como es un verbo muy cortito, no tiene el va completo, pero sí tiene el va. Y si yo digo yo fui a tu casa para verte, perfectivo, ¿no? Ella no te amaba, imperfectivo, imperfectivo. Ujú. Quizás salga más tarde, imperfectivo, imperfectivo con dolor de cabeza, imperfectivo. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna duda, pregunta, algo que se ha recordado todo? Porque tenemos que pasar, hay varias cosas que tenemos que ver. Ok, chicos. Esto es lo que me hablan a mí con respecto a la clasificación del verbo. No sé si tú recuerdas. Existe pues un verbo, una clasificación semántico, sintáctico, morfológico, lexicológico. Ahora,
Cuando me hablan, por ejemplo, del verbo primero la clasificación semántica o también llamada pronominal. Faltó poner ahí escrito. Después lo voy a aumentar. ¿Esto cómo se le llama? Pronominal. ¿Por qué le dicen pronominal? Porque siempre va a tener un pronombre. ¿Y cuáles van a ser esos pronombres? Metecenosos, ¿no? Por eso en una ocasión, no, un par de ocasiones me ha venido la pregunta en examen de admisión, presenta verbos pronominales. Repito, es reflexivo, recíproco, cuasi reflejo. ¿Cuándo era reflexivo? Cuando la acción se reflejaba a sí mismo. Por ejemplo, yo me peino, primera persona, tú te peinas, segunda persona, Sofía se peina, tercera persona, ¿no? Se acepta la forma alterna usted, pero cuando utilice el pronombre usted sería usted se, no usted te. Usted se peina, por ejemplo. ¿Ya? Profe, ¿qué tal si yo digo, a ver, yo te peino? Ya no entra en la clasificación, porque ahí era clasificación por persona, ¿no? Sujeto con el pronombre primera persona, si está el sujeto en primera persona, en segunda o en tercera, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo se llama, cómo aparezca. Si aparece en primera persona, si aparece en segunda persona, si aparece en tercera persona. Ujú. Bueno, vamos a la siguiente. Eh, continuamos. Cuando me hablan a mí del verbo recíproco tiene que estar en plural. Entonces, como tiene que estar en plural, eh, ¿qué sería? Diana y Miguel se aman, por ejemplo. Para que esté en plural, la acción tiene que afectar a los dos. Si yo digo, por ejemplo, para que ponga la oración Diana y Miguel se aman, es que Diana ama a Miguel, Miguel ama a Diana, se afectan en la acción. Si yo digo, por ejemplo, Chiarella y... ¿qué podría ser en este caso? Un ratito. Chiarella y Frank se abrazaron. Eso significa que Chiarella abrazó a Frank, Frank abrazó a Chiarella. Si yo digo Sofía y Stephanie se miran, eso significa que Stephanie mira a, en este caso, a Sofía y Sofía mira pues a Stephanie. Si digo, por ejemplo, Piero y, y su mascota, a ver, ¿qué podría ser en este caso? ¿Qué podría ser? No, Piero y su amigo se saludaron, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Qué significaría eso? Sería pues recíproco porque la acción de uno, Piero saluda a su amigo saluda a Piero, los afecta. Ujú. Ahora, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente, ¿no? Eh, Cuasi reflejo, parece reflexivo, parece recíproco, pero se le llama cuasi reflejo. Si yo digo, por ejemplo, acá, Carlos Carlos se llevó, no, sí, pues Carlos se llevó el libro. No puede ser reflexivo porque el pronombre se no lo afecta, ¿no? Entonces sería Carlos lo llevó, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, Luis y Antonio mm, se fueron tarde. Luis se fue tarde sobre Antonio, Antonio se fue tarde sobre Luis. No, entonces, ¿qué sería eso? Repito, sería cuasi reflejo. Ujú. Continuamos. Un ratito. La siguiente sería la del verbo, a ver, ponemos acá un ratito. La siguiente sería del verbo cuasi reflejo. Ah, no, ya lo mencionamos. La otra clasificación del predicado es cuando me ponen la parte sintáctica. Existe, por ejemplo, un verbo copulativo. El verbo copulativo sería de estado, requiere atributo. Por ejemplo, cuando yo digo Ana es tranquila. El verbo predicativo de acción o pasión. Por ejemplo, cuando digo Ana corrió mucho.
Un detalle con el verbo copulativo, que siempre va a tener su atributo, que puede ser un adjetivo, que puede ser un sustantivo. Ana es abogada, o una frase como Ana es muy buena persona, Ana es mi mejor amiga, etcétera. Por la presencia del sujeto, el verbo puede ser personal o impersonal. El verbo puede ser personal si acepta sujeto expreso tácito. Ana vino, ya no irá. Y cuando es impersonal no acepta sujeto. Acá el caso más utilizado es el caso del verbo haber. Había problemas, llovió, también los fenómenos climáticos como llovió mucho, ayer garuó, mañana nevará. También puede ser formas como el verbo ser, el verbo hacer, que se convierte en impersonal, como cuando digo ya es tarde, hace calor, etcétera. También tenemos a la del objeto directo, que es verbo transitivo e intransitivo. Un detalle, en la clasificación del objeto directo, transitivo e intransitivo, solamente entran los verbos predicativos, no entran los copulativos, por si acaso, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, compré un libro, ¿qué es lo que compré yo? Un libro, objeto directo, transitivo. Si digo, ella no irá a la feria, ¿qué es lo que ella no irá? No, pues no hay ahí. Una forma para reconocer al verbo transitivo era recordar que el objeto directo lolos y lalas, bueno, se puede confundir en lolos y lalas. Si digo, por ejemplo, yo traje un libro, yo lo traje. Mañana llevaré a mi hermano, mañana lo llevaré. Nosotros compramos las revistas, nosotros las compramos. Transformarlo en lolos y lalas, ¿no? La otra clasificación es morfológica por su conjugación. Decimos que es regular e irregular. Cuando es regular, la raíz es fija y la desinencia sigue el modelo de amar, temer y partir. Por ejemplo, yo canto, tú cantas, él canta. Yo amo, tú amas, él ama. La misma terminación. Pero cuando es irregular, la raíz va a variar y la desinencia va a ser irregular, como el caso del verbo contar. Yo cuento, tú cuentas, él cuenta. Pues si viene de cont, cuent, cambió el verbo. Ujú. Hay una forma para reconocer cuando era regular, era pasarlo en infinitivo y ver si se acepta la O como desinencia, ¿no? Jugar, yo jugo, no, pues irregular. Cantar, yo canto, sí, irregular. Soñar, yo soño, irregular. Lee, A. Si tiene doble E, es irregular y el verbo andar es irregular, ¿no? Esa es de repente la forma más simple. Continuamos. Eh, Por su estructura puede ser un verbo simple cuando es una palabra, si yo digo Juan extraña a Carol, el verbo extraña, o puede ser una perífrasis verbal. Cuando hablamos de perífrasis es que el verbo se va a apoyar en un verboide para indicar una acción y funcionar como núcleo del predicado. Yo voy a jugar fútbol, yo jugaré fútbol, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, Ana tiene que estar jugando, no tiene que estar jugando, Ana jugará, ujú, equivale a un verbo a una acción. Por último, la clasificación lexicológica de completivo e incompletivo. Completivo es cuando tiene la conjugación completa, ahí está la mayoría de los verbos, ¿no? Como por ejemplo cantar, saltar, jugar, reír, etcétera. Incompletivo son verbos que tienen conjugación completa por su significado. Atañer, balbucir, concernir. eh, ¿Qué más podría ser en este caso? Llover, nevar, haber, etcétera. Ocurrir, suceder, etcétera. Acá yo les pediría que ustedes me señalen si son verbos copulativos o predicativos. Si yo te digo, por ejemplo, tú y yo somos buenos amigos, ¿copulativo o predicativo? ¿Tú qué me dices? Copulativo, ¿sí? Porque es el verbo ser y estamos trabajando en estado. Muy bien. Si yo digo, ese niño, Jaime, está muy triste, también sigue siendo copulativo, ¿no? Por ahí alguien me puso compu, no sé, compu es nueva clasificación del verbo. En fin, no digo nada. Renato estudió muy alegre. ¿Qué sería eso? Predicativo. Predicativo, ¿sí? Porque indica una acción que la de estudiar. Martina ama a su novia. Predicativo. Ujú. Eres muy linda, María. Tú eres, conjugación del verbo ser. Copulativo. Carmen está en Venecia.
Muy bien, predicativo. ¿Por qué, profesor? Si el verbo estar no es de estado, sí, pero debe tener atributo. No tiene atributo, predicativo. Carmen está feliz en Venecia. Ahí sí es copulativo, ¿no? Ujú. Naciste con mucha suerte, predicativo. Ten cuidado, señorita, cuando un varón te diga, eres la más inocente que he conocido. Floro, profe, floro, claro. ¿Qué sería eso? Copulativo, sí. Si yo te digo, Xiomara golpeó inocente la carpeta, predicativo porque denota acción, denota acción. Carmen se volvió buena, sí, es predicativo. No, no es predicativo. Cuando digo Carmen se volvió buena, me estoy refiriendo a una acción o a su forma de ser, a su forma de ser. Entonces, ¿qué sería eso? Copulativo. Pero ¿y si yo dijera Carmen se volvió alegre a su casa? Ahí sí por predicativo, porque ya no me refiero a su forma de ser, sino a la acción de regresar, de regresar. Entonces debo analizar un poquito acerca de si se habla de la forma de ser o si me habla de una acción. Ujú. No lo he puesto, pero ten cuidado con la perífrasis verbal. Recuerda, ¿qué pasaría si yo digo Yarela es perseguida por su amigo? La pregunta acá es, ¿el verbo es o el verbo es perseguida? ¿Qué sería? Es perseguida y eso sería predicativo, porque sería voz pasiva, ser más participio. No sé si recuerdan esa frasecita de ser más participio, no es copulativo, ser más participio, perífrasis verbal de voz pasiva, es predicativa. Bueno, continuamos. Siguiente. Señala los verbos irregulares y irregulares dentro de esto, ¿no? Si yo te digo dormí toda la tarde, regular o irregular, ¿tú qué dices? Regular, ¿no? ¿Segura? ¿Cómo crees que sería? Piensa. Ya. ¿Te acuerdas que dijimos, a ver, si tengo dormí, ¿de qué palabra viene? De dormir. Si le pongo una O acá, ¿podré decir yo dormo? No, no. Sería yo duermo. Entonces tengo que cambiar la raíz. Entonces, si yo cambio la raíz, ¿qué sería? Irregular. Ujú. Y ahí ponemos el por qué, el duermo. Cantas como un canario al amanecer. Cantas. ¿Tú qué dices? Regular, ¿no? Yo canto. Las señoritas caminaron hacia la avenida. Regular, ¿no? Yo camino. Ujú. El perrito mordió graciosamente su cola.
Como viene de morder, yo mordo. No, yo muerdo. Irregular. Temo las lluvias torrenciales. Si es regular, Frank, no dudes, ¿no? Yo temo. Está bien, ya está puesto, ¿no? Regular. Resulta más fácil. Respuesta, sí, sí, sí. Es lo que tú dices, Frank. Es regular y el resto dudó. Ujú. Yo resulto. Ujú. Sobre el pajar está echado. El verbo es estar. No, cayeron. Porque, aunque no varió la raíz, mira la desinencia. ¿Qué letra está de más? La Y. Entonces sería irregular. Para que sea regular, tendría que haber sido yo esto. Y no existe yo esto. Entonces es irregular, repito. Siguiente, hubo inconvenientes graves. Hubo. Ya solo de frente la palabra te lo dice. Hubo de haber. ¿Qué sería? Hubo de haber. Piensa, Frank. Ajá. Sería irregular porque viene la palabra ver, ¿no? Y ahí estoy comparando. Haber, hubo. Ujú. Ya me viste en la iglesia del verbo ver. Respuesta irregular. Del verbo ver, si tuviera que salirle la raíz sería la V. Y yo no voy a decir yo, vos. No, en ese caso. Descubriste mi verdad. Hable, profe, ¿cuál verdad? Yo descubro. Sería regular. No cabía de felicidad. ¿Cómo sería ahí? No. Si es el verbo caber, yo digo yo cabo. ¿No has visto el Chavo del Ocho cuando lo corregían le decía con la regadera no quepo? Es irregular. Ujú. Yo quepo. Cuando tu mejor amigo te dice, oye, yo no salí con tu primo, yo no salí. Piensa, salir, quítale el ar, ir y ponle una o. Yo salo. No, no, le falta una letra. Ah, entonces, ¿qué cosa es? Irregular. Ujú. Irregular. Por la G que aparece ahí. Ujú. Continuamos. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna duda, pregunta? Ujú. Continuamos, porque si no el tiempo nos gana. Cuando nosotros hablamos del adverbio, esa carita, sabemos que en la clasificación semántica indica la circunstancia de la acción verbal, acá, allá, arriba, abajo. Sigo acá de lugar, sí de afirmación, no de negación, tal vez de duda, hoy de tiempo. Si decimos allá de lugar, si decimos alegremente de modo,
si decimos, por ejemplo, mucho de cantidad, etcétera, ¿no? Morfológicamente es invariable porque no presenta accidente gramatical. No existe la palabra lejas, la palabra siempre es lejos, ¿no? No existe siempre es, porque he escuchado a muchas personas que dicen siempre es, no, la palabra es siempre. Profe, es más, tú también has dicho siempre es, lo sé, tú has dicho, ¿no te acuerdas? No, profe, yo jamás en mi vida he dicho siempre, ¿no? Recuerda tu infancia, cuando estabas en primaria, cuando te decían canta el himno nacional y orgulloso cantabas el himno nacional y había una parte en la letra del himno nacional que decía, somos libres, seámoslo siempre. Si escuchas cómo cantan los niños de primaria, casi todos, el 99.99% les dicen siempre y antes niegue. Entonces, si cometiste ese error, ese vicio, pues no. Pero tenías 9 años, 10 años, 11 años, pero igual lo cometiste, pues. Continuamos. Lexicológico porque puede aceptar, es inventario abierto porque puede aceptar nuevos adverbios con el sufijo "mente". Así puedo decir del adjetivo clonada, clonadamente, del adjetivo cibernética, cibernéticamente, robótica, robóticamente. En sintáctico, es circunstancial si modifica el verbo. Yo no iré allá hoy contigo alegremente. Ese no niega la acción del verbo iré. Allá indica el lugar de la acción iré. Hoy indica el tiempo de la acción iré. Alegremente indica pues el modo de la acción iré. Entonces, ¿qué sería eso? Repito, sería circunstancial solo si modifica el verbo. Pero debes tener cuidado porque el adverbio puede modificar un adjetivo. Por ejemplo, si yo digo Diana es muy bella. Muy modifica bella, que es el adjetivo. O puede modificar un adverbio si digo vivimos demasiado lejos, ¿no? Demasiado es el adverbio que modifica el otro adverbio que es lejos, ¿no? También puede modificar a un verbo. Si yo digo tal vez regrese pronto, tal vez modifica el verbo regrese y sería ahí circunstancial. Cuando hablamos de la clasificación, sabemos que hay la clasificación de los verbos simples y de las locuciones adverbiales, ¿no? También existen verbos derivados, verbos compuestos, pero la mayoría es en esto de acá. Cuando hablamos, por ejemplo, de tiempo, decimos ahora, ayer, anteayer, hoy, ya, tarde, aún. Del lugar, aquí y allá, arriba, abajo, adentro, fuera, adelante, atrás, cerca. De modo, así, bien, mal, peor, despacio, adrede, y los que terminan en mente, como lentamente, suavemente, tiernamente, aguerridamente, clonadamente, precozmente, etcétera. Los de cantidad, cuando tú dices muy, mucho, poco, más, tan, tanto, menos, etcétera, ¿no? Bastante. De afirmación, cuando dices claro, obvio, sí, cierto, efectivamente, por supuesto, desde luego. De negación, cuando tú dices no, nunca, jamás, tampoco, en la vida, etcétera. De duda, quizás, acaso, tal vez, probablemente, posiblemente. Las locuciones adverbiales son frases fijas que se tienen que interpretar y que normalmente modifican un verbo y señalan lugar, tiempo, modo, cantidad, ¿no? Afirmación, negación, duda. Faltó ahí orden o secuencia, ¿no? En fin. Por ejemplo, si yo te digo llovió a cántaros, significa demasiado, mucho, sería de cantidad. Hazlo al pie de la letra, literalmente, me indica modo. Lo haré en un abrir y cerrar de ojos, rápido, ¿no? A tontas y o locas, desordenadamente, en un santiamén, pronto, poco a poco, lentamente, a primera luz, temprano, de sol a sol, mucho. Ujú. Entonces, tienen esa significación. Continuamos. Localiza los adverbios de las siguientes oraciones. ¿Cuáles serían los adverbios, chicos? En la primera, medio salón se quedó, no, medio salón sí se quedó para verte. ¿Cuáles serían los adverbios en esa oración? Muy bien, la respuesta sería solo la palabra sí, nada más. Ojo, ahí medio no esa. ¿Por qué? Porque medio habla de un sustantivo. Había una cancioncita, no sé si recuerdas en este caso.
No tiene femenino y no tiene plural. No tiene femenino y no tiene plural. Nunca modifica al sustantivo. No tiene femenino y no tiene plural, ¿no? Porque normalmente un adverbio no modifica el sustantivo y no le puede sacar femenino y plural, ¿no? Y medio ahí me habla del sustantivo salón, sería un determinante. No eres muy amable, Paolo. Muy bien, serían no y muy. ¿Ves demasiadas novelas chinas? Ojo, si no hay, pone no haya, no hay ningún problema. No. Muy bien, Fran. Exacto. Te anticipaste. Sí, porque la respuesta es no hay, pues. Estoy medio alegre por muchas noticias. Repito, estoy medio alegre por muchas noticias. Muy bien. El primero sería y único medio. ¿Y por qué no puede ser muchas? Porque me habla el sustantivo noticias y está en femenino y plural. Entonces descartado, ¿no? Ujú. Todavía pienso en ti y lo que vivimos. Oh, pues ya olvídame, pues déjame pasar. ¿Por qué? Mentira, broma. ¿Cuál sería? Todavía. Observo el mar y aún pienso en tus pies. Tiempo, ¿no? Ujú. Aún solo Fran puso y el resto. Cuando aún está con tilde, recuerda que equivale a todavía y es un adverbio. Aún sin tilde es una conjunción. Ujú. Entonces, aún todavía pienso en tus pies. Sería qué cosa en ese caso, adverbio. Tengo poco tiempo y tanto amor para ti. ¿Tú qué dices? Vamos. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿O no hay? Muy bien, sí escribe con confianza. No hay, profe, no me ponga eso, no hay. Claro, porque poco me habla el sustantivo tiempo, tanto me habla el sustantivo amor, descartado. Lo hiciste aquí y allá, pero no acabaste. Muy bien, sería aquí, allá y el no de negación. Ujú. La tarea era demasiado compleja, demasiado, ¿no? Hace demasiado calor. Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cante mi canción. ¿Hay o no hay? Ahí está muy bien, así con confianza, pero sin signo de interrogación, Brigitte, con confianza. No hay. ¿Por qué? Porque demasiado me habla del sustantivo calor, entonces no puede ser adverbio. Quizá vuelvas pronto a mi lado. ¿Cuál sería o cuáles serían? O no hay también. No sé. Vamos.
Muy bien, son dos, sí. ¿Cuáles serían en ese caso? Quizás y pronto, ¿no? Ujú. El ayer me lastima cuando te pienso. Profe, no se ponga sentimental porque es así. Tienes razón, es cuando. ¿Y por qué no puede ser ayer por el artículo el que hace que la palabra ayer se sustantivice? Entonces ahí ayer está como un adverbio sustantivado, o sea, es un sustantivo, por eso. Siguiente, siguiente. Llovía a mares y no tenía paraguas. Únanse al baile de los que sobran. Tun, tun. Vamos. Ya, sería no, pero falta. Muy bien, Brigitte. Muy bien, Brigitte. La respuesta sería amares, que es una locución que significa mucho, y el otro sería nope, de negación, ¿no? En este caso. Vamos acá. Hazlo así o tu tarea estará mala. Ujú. Recuerda la vieja cancioncita, ¿no? Que al gusano se mata así, así, así. Indica modo. Lo hiciste mal. El plato está medio salado. Mm, creo que falta. Mm, muy bien, Brigitte, sí. Ujú. ¿Cómo lo hiciste? Mal, bien, así. Adverbio de modo. Y medio, muy, poco, cantidad. Ujú. Llegó tan tarde que no pudo entrar. Vamos, chicos. Mis respetos, Brillito, otra vez. Sí, porque son tres A. Tan, que es el acortamiento de tanto, que es un adverbio de cantidad, que equivale a muy. Tarde, porque me habla de tiempo. Ujú, muy bien, Medalí. Y no, que es un adverbio de negación. Ahí está, ahí recordamos algo del adverbio, chicos. ¿Sí? Ok. Acá ponemos pausa. No, lo que pasa es que, o por qué menciono eso, lo que sucede es que muchas veces tenemos que tratar de recordar para poder responder las preguntas que después van a venir, porque han sido, son preguntas un poco complejas en el material. Vamos con la siguiente, la preposición. Es un nexo subordinante de significado contextual, es decir, su significado varía. Es invariable porque no tiene accidentes gramaticales y de inventario cerrado porque no hay nuevas preposiciones. Existen las preposiciones simples, las formas contractas y las locuciones prepositivas. Su inventario, no sé si recuerdas o te hicieron cantar con el a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, si, sobre, tras, durante, tras, y ante, tras, día versus al, del. Ok, porque tiene varias canciones eso, ¿no? Durante, mediante, al, del, durante, mediante, al, del. Bueno, en fin, pero ya la dejamos ahí porque nos va a ganar el tiempo. Los arcaísmos en sí, para considerar, son dos que están en uso. La palabra cabe y la palabra so. La palabra cabe, que se utiliza todavía en literatura, pero en literatura clásica, por eso es que todavía se mantiene. En la poesía antigua significa junto a.
Si yo digo, por ejemplo, Fran cabe Brigitte, significa cabe Brigitte. O de repente Piero cabe el árbol, junto al árbol, en ese caso. So es una preposición arcaica que significa bajo. Se utiliza todavía en derecho. Prohibido botar basura so pena de multa, bajo pena de multa. Cambio Allende y Aquende ya están en total desuso, ¿no? ¿Qué significaba si yo digo Allende, al otro lado de, en ese caso, pero que esté lejos, ¿no? Por allá. Y Aquende, en este lado de, ¿no? O por acá, por decirlo más así. Las formas contractas son al y del, que es la unión de a más el, al, de más el, del, ¿no? Ahora, la locución preposicional o prepositiva es aquella donde un conjunto de palabras equivale a una preposición. Por ejemplo, a falta de, que equivale a sin, a fuerza de, que equivale a por, al frente de, ante, encima de, sobre, debajo de, bajo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y también las agrupadas, que son locuciones también, San Marco lo está considerando así, que es cuando se juntan dos preposiciones, pero equivale a una. Si yo te digo, por ejemplo, esto, no sé si ustedes han jugado PES, Pro Evolution Soccer, PES, no en este caso. Si te dicen PES, Pro Evolution Soccer, en las primeras versiones, 2010, 2011, hasta 2013 y 2014 creo que digo, había un narrador español y ese narrador español decía, fue a por el balón, fue a por el rival. O de repente se ha jugado Plantas versus Zombies. Cuando eliges las plantas, ahí te sale, ve a por ellas. La frase a por, que es un uso más español, ¿no? En ese caso. Entonces, ese a por equivale a por. Para nosotros es simplemente por, pero ellos lo dicen a por, ¿no? Si yo digo bajo de entre, pongamos de entre, ¿no? Si decimos salió el sol de entre las nubes, de entre las nubes. Ah, ya, pues equivale a decir salió entre las nubes o salió de las nubes, pues. También se le considera locución si veo dos preposiciones juntas. Entonces acá, chicos, señálenme cuáles son las preposiciones de la siguiente oración. Ojo, esto está basado en un hecho de la vida real. Es en serio. No soy yo, por si acaso. Puede ser que alguien diga, profe, su historia. No, no, no fui yo, felizmente. Mira, se ponen a leer más el chisme que buscar las preposiciones. Ya, primera preposición. Muy bien. La primera preposición sería de. No, pero fuera de broma, si es el caso de la vida real. ¿Qué más? A, muy bien. Siguiente, con. Ujú. Te contaron una historia de la vida real. Él empezó a salir con la chica que les gustaba de la academia. De. Ujú. Inclusive había sido elegida Miss Callao, creo, algo por el estilo. Ajá. Salieron por la tarde hacia la playa. Ujú. Él gastó toda su plata para la pensión, imagínate. Después tuvo problemas en su casa y pensó que valía la pena. Gastó sus pasajes del mes. La academia quedaba por San Miguel y el chico vivía por Ventanilla. O sea, imagínate. Tenía que caminar un trecho porque para llegar, digamos, a tomar carro. Siguiente preposición, en, muy bien. Justo cuando estaba por acabar el ciclo. Siguiente, sobre el amor.
Contra, ¿no? Le mandó a la Sonfrien. Entre, ujú, del, sí, hizo mala inversión el chico. Tras. Profe, ¿y usted cómo se ha enterado de esa historia? Es que un par de veces me dijo, profe, un favor, ¿me podrá prestar para el pasaje? La primera vez le presté, bueno, ya. Y la segunda vez que me dijo, ya dijo, ¿qué pasa? Porque, y comenzamos a hablar y me contó esto. Y me contó también la versión final. Ese ciclo no. Ella sí, pero él no. Él entró al siguiente. Porque es que ese es lo malo cuando te enamoras, pues te distraes. Mientras que yo lo aceptaba como un amigo y como le estaba acostumbrada a que le inviten diversos chicos porque era muy simpática, pero siempre le decía que como amigos, y el chico así como amigos, pero igual se ilusionaba. Ujú. Y el chico estaba ilusionado, pues yo. Ujú. Así que ya sabes, hijo, por favor, concéntrate en estudiar, no te ilusiones. Ya lo dijo el periódico El Comercio alguna vez en una encuesta, ¿no? Uy, no, todavía no. ¿Cuál era esto? Que algo del 83% de las mujeres acá en Lima aceptan salir con un varón no porque le guste, sino por la comida gratis. 83% de mujeres, 4 de 5 chicas. Entonces, mientras que el varón piensa, ajá, cayó con mi atractivo, sí me aceptó salir a comer. No, pues mano, no, mano, no. Profe, no rompa mi sueño. Ya, continuamos, ¿no? Pausa, 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 porque si no ahorita se manda con todo. Ujú. Vamos a la siguiente. La conjunción es un nexo que puede ser coordinante o subordinante, también es de significado contextual porque puede variar su significado dependiendo de la oración. Así, por ejemplo, la o puede ser disyuntiva o puede ser explicativa. Si yo te digo, por ejemplo, iré o me quedaré estudiando, disyuntiva porque estoy eligiendo, pero puede ser explicativa si yo digo la institutriz o niñera no vendrá hoy, institutriz o. Entonces, en este caso puede, digamos, ahí ponerse, ¿no? Ahora, fuera de eso, ¿cómo se llama? Podemos decir que es invariable, inventario cerrado, y recuerda que si una conjunción está compuesta por dos o más palabras, es una locución conjuntiva. Acá, no sé si ustedes recuerdan, había una mnemotecnia que era disco, disco, adex, disco, disco, adex, que eran las coordinantes, que eran las disyuntivas, copulativas, distributivas, consecutivas, adversativas, disco, disco, adex. ¿No? Las disyuntivas eran las que implicaban elección o u, copulativas eran las de adición Jenny, ¿qué más, no? Profe, ¿cuándo qué era copulativo? No me acuerdo. Normalmente está entre dos verbos y se puede sustituir por i. Si yo digo, por ejemplo, Medalí baila que baila, goza que goza, puedo decir Medalí baila y baila, goza y goza. Copulativo. ¿Y cuándo el más es copulativo? ¿Dos más dos? Y sería en ese caso, Esto, Gali. Continuamos. En las distributivas me denota alternancia. Acá era ya, ya, sea, sea, bien, bien, hora, hora. Donde, aunque parece elección, es alternancia, ¿no? No entiendo, no le veo la diferencia entre las distributivas y las distributivas. Si yo digo, por ejemplo, estudias o trabajas, forma alterna, puedo decir también, o estudias o trabajas, porque sigue siendo disyuntiva, solamente vas a hacer una cosa. Pero si yo te digo, bien estudias, bien trabajas, tú puedes decir, bueno, este mes estudio, el siguiente mes trabajo. O sea, primero uno, luego otro. No te dicen que solo uno, sino que elijas primero uno y luego otro. Esa es la diferencia. Ujú. En las adversativas denotan oposición era pero más si no empero, pero más si no empero, pero más si no empero, aunque no obstante, sin embargo, y las demás, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, te quiero mucho, pero no pagaré la cuenta. Igualdad, mujeres y varones, por favor.
Ujú. Bueno, te vas a dar cuenta que en San Marcos se da. Sí, 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 sí. Ahí sí hay igualdad. En donde sí no se da mucho es en Uni. Como ahí la mayoría son varones, se creen caballeros y todo, le invitan a las chicas, ahí sí. Continuamos. Eh, entonces tendríamos que, eso sería adversativa porque hay una oposición, ¿no? Ahora recuerda que si utilizo el si no, la oposición es total, porque yo digo no estudió, si no se quedó dormido. Niego la primera acción para realizar la segunda, ¿no? Con una negación al principio. Están también las explicativas, ahí como era, o sea, brother, man, es decir, esto es, en otras palabras, en otros términos, ¿no? Donde tú pues hablabas medio raro. Y te sirve para explicar, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, que Arela es carnívora, ¿ok? O sea, le encanta comer la carne de las parrillas, polladas, etcétera. Bueno, la mayoría creo que somos carnívoros en ese caso. Ujú. ¿Qué sería eso? Las explicativas. Una característica de las coordinantes es que pues, siempre van a estar al medio de los elementos que enlazan, ¿no? Claro, como tiene que ser, ¿no? Ahora, las subordinantes, en cambio, normalmente encabezan, ¿no? Acá pueden ser las condicionales. Sí, siempre que como, sí. Sí, siempre que como, sí, ¿no? Que eran, por ejemplo, si yo te digo, te daré un premio si te portas bien. ¿Cuál es la condición para que te dé el premio? Si te portas bien. O si te portas bien, te daré un premio. En ese caso. Ujú. Ah, ok. Entonces, la otra sería, pues, las consecutivas, que sería tan que, tal que, tanto que. Entonces, ahí sí sería por consecuencia, ¿no? Idea identificada anterior. Ahora, concesivas, aunque pese a pesar de, aún si bien, eso me indica paradoja. Aunque se portó mal, le dieron el premio. Ujú. Causales, porque, ya que, debido a causa de, pues, puesto que, como, etcétera, ¿no? Si encabeza la causa, llegué tarde porque tuve un accidente. Finales, ¿no? Para que, a fin de que, en ese caso, ¿qué cosa sería? Finalidad, ¿no? Yo digo, iré temprano para que me vean. Comparativas que como, cuando normalmente tiene antecedentes adverbios, si yo digo, llegué tarde, no, mi amigo es tan amable como su primo. El como su prima encabeza la comparación. Y completivas que era que sí como, ¿no? Que sí como, sí que como, que sí como, sí que como, ¿no? Normalmente aparecen después de un verbo. Ella me dijo que volverá. Ella me dijo eso. Se puede sustituir por eso. O después de una preposición. Si yo digo, por ejemplo, iré antes de que regresen. Iré antes de eso. Completivo. Ujú. ¿Cuáles serían las conjunciones en esta oración, chicos? ¿Cuál sería la primera? Ojo, por favor. Se acercan las elecciones. Elijan bien. No voy a decir por quién, porque eso ya está mal. No podemos decir eso. Pero sí, elige, por favor, observando bien los candidatos, analizando su vida de ellos. Gracias, Chiarela. Sí, la primera sería porque, porque. ¿Cuál sería la siguiente? Porque amo mi país. Estaré atento para que, muy bien, para que no roben más a mi patria. Seré mártir o héroe por salir a la calle. ¿Cuál sería la siguiente? Oh. Si alguna vez vas a alguna de esas marchas, por favor, recuerda todo con orden, con calma, ¿no? O si no, en tu casa simplemente. Pero la idea que es, elige bien. Todo eso, si eligiéramos bien, pues, se evitaría. Siguiente, no estamos en confusiones. Por sería, pues, preposiciones. Muy bien, pero. Palabra favorita de muchas chicas, pero. Siguiente, no, su otra palabra favorita es no.
Hay un antes de ni. Muy bien, Alison. El sí condicional. El sí condicional. Si mi patria me necesita, estaré ahí. Y ahora sí, no a la corrupción ni al comunismo. Siguiente. Hay otra antes de aunque. Muy bien, Brigitte. No, en ese caso sería y. Y bueno, después viene el aunque, que es concesivo. Siguiente. O, muy bien, que es disyuntiva. Siguiente. Y no. Y. Te doy una ayuda. Faltan dos. Sí, tendría el que, ¿no? Ojo, no se considera de qué, sino el que. En realidad este que no es consecutivo, ¿no? Eh, porque tiene el de al medio. Sería pues un completivo. Y el último sería el otro que de acá. Los completivos siempre aparecen después del verbo, después de una preposición o al inicio de la oración. Ujú. Ya, chicos, avanzamos porque si no nos va a ganar la tarea o el trabajo. En la número uno, ¿cuáles son los verbos al toque? Primer verbo. Voy a poner la música de Titanic, creo que chicos. Primer verbo conjugado. Me pide acá los verbos conjugados. ¿Cuál sería el primer verbo conjugado? Doy una ayuda. Somos. ¿Qué más? Siguiente verbo. Gracias. Vivimos. Siguiente verbo. Hacemos. Muy bien. Hacemos. Siguiente verbo. No, contarlo no es verbo conjugado. Es un verboide. Hay otro. En la primera línea falta todavía uno, que es chiquito, por eso no lo ves. Ah, muy bien, Frank, Allison. Es. Pas Siguiente. Falta otro verbo. Y lo acabo de decir. Falta, ¿no? Ya. Ahora sí. Siguiente línea. Si no hay, no hay, simple, ¿ah? Continúa. De repente en esta línea no hay, recién hay en la siguiente. Más ayuda no te puedo decir. Te doy una ayuda, solo faltan dos verbos. Vamos. Ahora sí cae y oye, ¿no? Muy bien. Clave 7.
¿En qué aspecto se encuentra si yo digo dedican? ¿Perfectivo o imperfectivo? Muy bien, sí, es imperfectivo. Ok. Y si digo leen, imperfectivo. Y si digo discuten, imperfectivo. Ya, ok. Ya está. Ujú. Siguiente. El modo del verbo. ¿Qué opción presenta modo subjuntivo? Mm, ¿Seguros? ¿Acepta el ojalá? Ojalá entiendo. Ojalá podrían. Condicional podrían. Ya con eso te digo que no es. Es indicativo. Mm, Bueno, acá sí cayeron, chicos. La respuesta es la A. ¿Por qué, profe? Ojalá no se te escape. Por eso. Recuerda que si tiene irían es condicional y ese condicional, ¿qué cosa estaría? Estaría como indicativo. Ujú. ¿Te acuerdas que caímos también en las palabritas cuando estuvimos ahí con el condicional? Amaría, jugaría, sentiría. Bueno, ahí está. Acá. Acá, verboides. ¿Cuál sería el primer verboide? Infinitivos que acaban en ar, ir. Participios que acaban en ado, ido, choto, so. Ojo, plantearon es verbo conjugado. Verboides te están diciendo ahora. Por ejemplo, los infinitivos, participios y gerundios. Muy bien, llegando, ¿no? Ese es el primero. ¿Cuál sería el siguiente? Ocurrir, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente? Ocurrir, que es ocurrió, ocurrir, infinitivo. Vamos. Hay dos más en esa línea. Parecidos, muy bien, sí. De parecer, parecidos. Pu. Falta uno más en esa línea. Muy bien, Sofía. Enterada, de enterado, ¿no? Vamos a la siguiente. Acompañado. ¿Algo más o nada más?
Nada más, ¿no? Cinco. ¿Sí? Avanzamos a la siguiente. ¿Cómo reconocer una perífrasis verbal? Señala todo o solo una acción. Cuando no es perífrasis verbal, va a señalarme dos acciones. Si yo digo, me gustaría asistir a la conferencia sobre la escritura de Vargas Llosa, pregunta, ¿es una acción o dos acciones? Una acción es gustaría y otra cosa sería asistir o no. Son dos, muy bien. Ejemplo, esa no es perífrasis verbal. Creo que debería de haber estado más atento ante tus recomendaciones. Ahí, ¿cuál sería la perífrasis verbal? Creo es un verbo, normal. Está conjugado. Debería es otro verbo, está conjugado. O sea, entre ellos dos no hay perífrasis. Pero debería de haber estado más atento. O debería de haber estado. Debería de estudiar. Ahí es uno, ¿no? Sí. Eso, por ejemplo, es una perífrasis verbal. En la 3, gracias a Dios logramos analizar sintácticamente las oraciones de algunas. Tengo ahí logramos y analizar. ¿Es una acción o son dos acciones? Una de lograr y otra de analizar. Dos. Entonces, esa no es perífrasis verbal. Está festejando. Ajá. Pregunta, ¿esta es una acción y festejando es otra o todo es una sola? ¿Cómo decir festeja? Claro, muy bien, ¿no? Esa sería otra perífrasis verbal. Entonces, ¿la clave cuál sería? Si me dice la que no tiene perífrasis. Ujú. Avanzamos con la siguiente. En la 6, verdadero o falso. No mientas más, José Luis. El verbo está en modo imperativo y aspecto perfectivo. Falso, ¿no? Uno está en subjuntivo imperfectivo. Siguiente, me gustaría que me escuche. El primer verbo se encuentra en primera persona y el segundo en tercera. ¿Tú qué dices? Yo me gustaría. Falso, ¿no? Ok. Arréglate para hablar. Al verbo hablar se encuentra en modo imperativo y aspecto perfectivo. Hablar, primero está conjugado para poder decir que es una, en este caso, verdadero o falso. Falso. Muy bien, Sofía. ¿Cuánto dolor hay en este mundo? El verbo hay está en modo indicativo y aspecto perfectivo. Verdadero, muy bien. Pues sí, la clave sería esto. Avanzamos. El verbo impresiona es perfectivo, imperfectivo. Vamos. Es simple, es presente. Muy bien, Stephanie. Es imperfectivo. Siguiente. Ha hecho. Perfectivo, imperfectivo. Es tiempo compuesto. ¿Qué sería? Muy bien, Stephanie. Sería perfectivo. Cuando solo lloran, lloran. Imperfectivo. Muy bien, Stephanie. Entonces la respuesta es esta de acá. ¿Cuáles serían los verbos, chicos, en esta oración? El primer verbo, bueno, ya está subrayado, es impresiona. ¿Cuál es el segundo verbo? Lloran, ¿no? El tercer verbo, bueno, ya está subrayado, ¿no?
Ah, no, perdón, me salté. Dice, perdón, lapsus, lapsus. Dice, ¿no? El siguiente verbo sería ha hecho. Y el otro verbo, ¿cuál sería? Lloran. Ok. Verboides. Uno es considerar, pero hay otro antes, que está en un verbo en tiempo compuesto. Hecho, ¿no? Chicos, acabo de hacer una pequeña corrección, porque por ahí alguien me había dicho, un ratito, un ratito, chicos. Ya. ¿Qué sucede, no? En la gramática antigua se consideraba valiente como que, como un verboide con un participio activo, pero San Marcos no lo considera así. Y como San Marcos no lo considera así, la clave debería ser, hallamos, perdón, ¿dónde están? Tres. La clave sería cinco verbos y dos verboides, esta de acá. Ujú, ¿ya? Esta sería la clave, chicos, ¿no? Tenía que corregir esa partecita de ahí. Ahora sí continuamos. Entonces, ujú. Perífrasis verbales. ¿Cuál sería la primera perífrasis verbal que hay acá? Y la primera empieza con la palabra Ike, inclusive, ¿no? Muy bien, Stephanie, sí. Porque cuando yo digo no hay que exigir, puedo decir también no exijas, ¿ya? ¿Cuál sería la siguiente? Si les encontramos una, nos siguiente, nos sentimos, debemos sentirnos, muy bien, nos sentimos agradecidos. ¿Cuál sería la siguiente? Está en la penúltima línea. Penúltima línea, es decir, primera, segunda, tercera, cuarta línea. Respuesta pueda darnos. Entonces, como no hay más, entonces la clave sería esa. Tres. Continuamos. En la 10 me dice frase verbal atributiva. ¿Cuál tiene verbo copulativo? Que tenga atributo, vamos. Mm, Preferiría ser un genio con las canicas, pero ahí el verbo es preferiría. Descarto la A porque no hay atributo, la B porque el verbo es preferiría. Descarto la C porque es ser más participio, habrían sido informados, voz pasiva. Me queda dedo y enano al toque, una de las dos. ¿Cuál indica estado? Y descarto dedo porque es ser más participio, fue inventado. Sí, la clave sería elefante. En la 11.
Verbos impersonales, ¿te acuerdas? Haber y o fenómenos climáticos. Ahí puedo decir, él se documentó, no es beso. Chicos, por el tiempo, porque si no nos va a ganar la hora. Sí, la clave muy bien es esa, es casa. ¿Por qué? Por la palabra haya. Haya es el verbo haber y es impersonal. Por eso. En la 12, verbos copulativos, otra vez. Ser, estar, parecer. Muy bien, sí, la respuesta sería dado. Tengo es y el verbo, el atributo, el pilar. Ok. En la 13, verbos regulares. ¿Cuál podría ser el primer verbo regular? Alcanzaré, yo alcanzo. Primero. ¿Cuál crees que sería el segundo? ¿Será superaré? Sí, yo supero. Muy bien. ¿Será el verbo seré? Si es yo soy o yo soy. No, pues seré no puede ser irregular. Pero no puede ser regular, es irregular. ¿Cuál sería el siguiente? Consideraría. Muy bien, Brigitte. Yo considero. Quito el ar, considero. Descartado fuese porque viene del verbo ser, pues cambio todo. Vamos, falta. Claro, determinar, quito el ar y le pongo yo termino. Ok. El problema con la palabra alcanzar es que, ¿cómo se llama? Está conjugado porque me pide con los verbos conjugados, ¿ah? ¿Tú qué dices? ¿Hay más o hay no más? Hay no más, ¿no? Sí, porque convertir, yo converto, no. Clave 4. Seguimos. Me disgusta más su intromisión en mis asuntos. Es transitivo, intransitivo, impersonal. Me disgusta eso me disgusta, eso le disgusta. ¿Qué sería eso? Intransitivo, ¿no? Uno ve. El equipo nacional ha brindado un espectáculo. El equipo nacional lo ha brindado. ¿Qué sería eso? Transitivo o impersonal. Sería transitivo, ¿no? Es demasiado tarde para seguir jugando fútbol. Es tarde, por lógica, quedaría como impersonal, ¿no? Entonces la clave sería beso. Avanzamos con la siguiente. 15. Verbo reflexivo. ¿Cuál tiene un verbo que pueda decir a sí mismo, a mí mismo, a ti mismo? Dado, ¿no? Muy bien. Cuando dice Luis se arregla a sí mismo. Muy bien. Continuamos. En la 16, verbo transitivo. No es que el sujeto sería
Ujú. Ahí el sujeto sería docena de oportunidades han sido perdidas aquel día. Y han sido es el verbo ser. Sería un verbo copulativo, si tiene sujeto. Y si es copulativo, tiene atributo, no tiene de. Es otra, no es casa. Mm, Tampoco, porque el sujeto es todas las respuestas. No sería avión ni abeja. Sí, la respuesta es dado, ¿no? ¿Qué le ha ofrecido en este caso un libro de Vargas Llosa y otro de Puig? Eso sería el objeto directo. Sujeto tácito. Él le ha ofrecido eso. Él se lo ha ofrecido. 17. Lo han amansado. El verbo principal es regular y transitivo. ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Bueno, si tiene el pronombre lo, sería verdadero, ¿no? Me amo mucho. Me amo a mí mismo. Es transitivo. Lo amo mucho. Es verdadero. Ujú. Vivir así es morir de amor. Es, como tengo el verbo copulativo es y morir de amor sería el atributo, muy bien, verdadero. Tú eres la rueda, yo soy el camino. Ambos verbos que son copulativos. ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Tú eres la rueda, yo soy muy bien, verdadero. Me dices que te vas, pues anda y vete. Todos los verbos son irregulares. Dices de decir yo de eso, no. Te vas de ir, yo no, descartado irregular. Y dijimos que anda, andar era irregular, vete de ir. Ujú. Entonces, respuesta, todos son irregulares. Clave, dedo. En la 18, adverbio incorrectamente usado. Muy bien, la clave sería casa porque no es demasiada molesta, demasiado molesta. El adverbio, ¿qué cosa es? Es irregular, es, ¿cómo se llama? Invariable. 19. Si yo digo elefante, me dice de frente, ¿no? Ujú. Vamos a creerte porque si la clave es elefante, ¿no? Ya inició, ¿qué inició? Las presentaciones. Las presentaciones sería el objeto directo. Podría ser menos alarmante en tus apreciaciones. Podría ser, esto sería un atributivo, verbo copulativo atributivo. La tormenta arreció contra las casas y colegios. Eso que sería intransitivo. Y bueno, queda el otro como impersonal, porque es el verbo haber. Adverbio que está indebidamente escrito. No, no es beso. ¿Recuerdas que el adverbio no acepta posesivos? Normativa. Ujú. Y si no acepta posesivos, ¿estará bien dicho delante nuestro? No, pues no. Es delante de nosotros. Es delante de nosotros. Por eso. En la 21, conjunciones subordinadas. ¿Cuál sería tu respuesta? La número 2, por ejemplo, es consecutiva.
La 3 es adversativa. La 4 es condicional. Ese aunque me puede funcionar como adversativo. Entonces, 2 y 4. 22. La primera proposición sería para. ¿Cuál es la segunda? D, muy bien. Tercera, con. Cuarta, A. Quinta, con. Sexta, al. Séptima, D. Entonces, esa es la clave. En la 23, puesto que, ¿qué sería? Causal. ¿Para qué, qué sería? Final. Así que, ¿qué sería? Ilativa. Muy bien, sí. Esa sería la clave entonces. Beso. 24. Las conjunciones. Primera conjunción, sí, que es completiva. Siguiente, aunque que es concesiva. Siguiente, porque que es causal. Siguiente, que es completiva. Y siguiente, el otro que es completiva. Están después de verbo y preposición, como antes habíamos dicho. Esta es la clave 5. Primera preposición, ¿cuál sería? Porno. Uy, ¿qué salió? Siguiente, de. Siguiente, de. Siguiente, para. Siguiente, de. Siguiente, sin. Siguiente, a. Siguiente, en, ¿no? Siguiente, entre. Siguiente, de. Siguiente, del. Siguiente, de. ¿Cuál sería la clave entonces? 3 7 uy, 12, ¿no? Pucha, ahí me equivoqué. 4 7 8 9 10 11 12 corregimos esto. Un ratito. Haces todo el proceso bien y al último.
Vamos a la siguiente. Uy, ya mostré la clave igual. Ya estamos en hora, chicos. Acá la clave serían dos porque serían estos los adverbios, ya y no. Como ya estamos en hora, chicos, voy a de frente ya marcar las claves porque estamos con la hora. Esta parte en base a no es correcta, es con base en, sobre la base de o basándose en. Entonces la clave acá, ¿cuál sería? Sería la clave enano. Las demás formas son correctas. En la 28, la clave es así que, en este caso, son ileativas. En la 29 me pide las preposiciones. Está adecuadamente educado. En memoria A sería mal. En base A dijimos que era en base D. Por corregir. El otro era en memoria a la memoria de mis padres, debió ser en ese caso en la B, perdón. Y el otro es cerca al parque, no cerca del parque. Por eso la clave es la A. Y en la 30, bueno, acá voy a subrayar todo. Estoy subrayando las preposiciones y el otro son los adverbios, que en este caso están de azul, y la conjunción que sería una, que estaría de verde. Esa sería, digamos, ahí la clave, chicos. Es por la hora porque creo que tienen ustedes después que realizar conversaciones. Entonces, chicos, hasta acá me despido. Cuídense, chicos, nos vemos. Hasta luego. Ya lo mando ahí a las diapositivas. Cuídense, chicos. Chao. Chao, chicos.